Señor. Gracias, Señor, porque el estar en tu presencia es un privilegio. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Alabado sea, Señor. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, Señor, y que podamos ser redargullidos por Él, que podamos ver en nosotros mismos, sin apuntar a nadie, sino a nosotros mismos, vernos, para poder decir, Señor, tú me estás hablando a mí. Ayúdanos, Señor, para poder cambiar, si en algo estamos fallando o te hemos fallado, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que tu palabra sea nuestra luz en cualquier lugar donde caminemos, que Cristo Jesús sea nuestro acompañante. Sabemos, Señor, que viene pronto, pero ayúdanos, Señor, a que cuando venga Cristo encuentre a un remanente digno, un remanente con fe, que pueda irse contigo, Señor. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con ustedes algo acerca de el egoísmo. Yo sé que no pasa eso con nosotros. Yo sé que es algo muy, muy difícil muchas veces de hablar, ¿no? El egoísmo, porque aquí, si nosotros nos damos cuenta, somos representantes, por ejemplo, podemos decirlo, de representantes de todo el mundo, ¿no? Entonces, la palabra egoísmo muchas veces la tenemos. A veces decimos, quiso decir esto, quiso decir lo otro. Pero el egoísmo va en todo el significado de ponerte a ti primero en vez de poner a otra persona. Eso es egoísmo. Porque estás pensando nomás en ti. Algo muy interesante yo que miré ayer precisamente, y yo no estoy hablando mal de lo que uno profesa o lo que uno cree o de la profesión de cada uno de nosotros, pero yo me di cuenta que si tú quieres llegar a ser un portavoz de la palabra de Dios, un mensajero de Dios, si tú quieres llegar a todas las naciones, no tienes que tener egoísmo. Tienes que quitar el egoísmo. Porque si tú, como persona, volteas a ver a tu prójimo y ese prójimo tiene algo que tú no tienes y tienes como envidia y empiezas a sentir ese ego dentro de ti, ese egoísmo, entonces quiere decir que no eres completamente cristiano. Entonces, de eso me gustaría hablar ahora, acerca del egoísmo. Vamos a ver unos versos en la Biblia que habla acerca de eso. Y sinceramente, mis hermanos, yo creo que lo que el Espíritu Santo me mostró el día de ayer es algo para digerirlo, no para apuntar, sino para decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Porque eso es lo más importante. ¿Qué estoy haciendo yo? Recuerden que somos poquitos aquí y yo tengo fe y creo que cuando las personas quieren seguir a Dios le encantaría que fueran multitudes, que todo el mundo se convirtiera ahorita para que ya viniera Jesús. Pero desafortunadamente, mis hermanos, la Biblia claramente dice, nomás dice, ahí está el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es un poquito nomás. Yo sé que nos podemos adentrar en ese tema donde que ve una muchedumbre y todo eso, pero Ellen G. White dice y como les digo, no quiero meterme en eso porque necesitaré ellos mostrarles y todo, pero nomás es algo que les quiero comentar. Cuando dice que ve una muchedumbre que en el mar de vidrio y todo eso, Ellen G. White en el conflicto de los siglos dice que los muertos en Cristo, los que viven en Cristo, dice que llegan al cielo, están enfrente de Dios. Todos ellos fueron salvados por la sangre del Cordero. Cristo Jesús no es del Nuevo Testamento para acá. Cristo Jesús es desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros vemos eso teológico, nos podemos adentrar y darnos cuenta que toda esa gente desde Adán que se arrepintió, desde Eva, desde etcétera, etcétera, y vamos así,
podemos ver que toda esa muchedumbre de gente son esos muertos que murieron en Cristo Jesús. Entonces, a lo que voy es que el remanente, ese pequeñito, son esas personas que van a vivir en Cristo. Son esas personas que no van a tener egoísmo, no van a envidiar a nadie. Son personas que se van a entregar al Señor, personas que van a vivir humildemente, personas que se van a gozar con el simple hecho de decir, el leer la palabra de Dios, esa es mi comida, el compartir, ese es mi trabajo, el ver a una persona descender a las aguas y aceptar a Cristo, eso es mi gozo, ese es mi galardón, eso es lo que yo más anhelo, que las personas caigan a los pies de Cristo. ¿Sí me explico eso? Es una persona como Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Cuando habla la Biblia que se despojó de a sí mismo, está hablando no solamente de decir, oh Señor, vengo a hacer tu voluntad. Se despojó como hombre, dijo, Señor, me pongo a tus pies. Por eso, ¿se acuerdan cuando dijo, si es de ti que pase esa copa, que pase, pero no es mi decisión, yo voy a hacer tu decisión? Entonces, el despojarnos es eso, es el quitar todo lo que el ser humano desea. Entonces es algo, el yo. Entonces el Espíritu de Profecía lo habla mucho. Tenemos que despojarnos de nosotros. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros nacer de nuevo. Vean lo que dice en Gálatas. Vamos a Gálatas rápidamente. Yo creo que todos hemos leído esto. Gálatas. Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice capítulo 2, verso 20. Dice, y hablando, volviendo al tema del egoísmo, vean cómo Cristo Jesús lo define, dice verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Más qué, hermana Juanita? ¿Lo puedes seguir leyendo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Imagínense, ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive en mí. Yo todo lo he dejado con Cristo Jesús, todo. Entonces muchas veces se nos es difícil hacer eso y asimilar eso. Porque entonces quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Si tenemos envidia, si tenemos ese tipo de celos, de todas esas contiendas, eso no es de Dios. Vean ahí mismo en Gálatas capítulo 5, vean lo que dice en el verso 22. Y ahorita vamos a leer el verso 19 al 21, ¿ok? Pero vean lo que dice 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Una pregunta, ¿Cristo Jesús tenía todas estas cualidades? Bondad, fe, que él tenía mansedumbre, amor, era un gozo, era paciencia. Imagínense nomás el estarle pegando, el estar diciendo, lo vamos a crucificar. Él haya querido decir, déjeme adelanto esto rápido, para llegar y que lo maten y ya. Tuvo paciencia porque tenía que todo ser como el Señor había puesto. Amén. Fue ungido con gozo de alegría. Amén. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo me imaginaba pues que él, ver tanta tristeza y tanto dolor en el ser humano, tanto pecado, yo me imaginaba que andaba triste todo el tiempo, o sea, yo al pensar en él, ¿verdad?, en su tiempo cuando vino. Pero cuando yo leí eso, que fue ungido con gozo, con alegría, dije, wow, no, él ha de haber sido tan feliz que atraía, dice la palabra de Dios, atraía a los niños, atraía a la gente, aunque lo odiaban, o sea, y andaban buscando su mal, de todas maneras siempre estaba a la vista de todos, siempre lo andaban procurando, pero su gozo, su alegría, yo creo que nunca, porque fue ungido con eso. Amén. Nunca la dejó. Amén, hermana. Y vean, continúa lo que sigue diciendo, dice 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un gozo en guardar la ley de Dios. Amén. No va a haber ninguna, a pensar y decir, ay, es que voy a hacer esto. No, va a ser un gozo, un amor, el seguir los mandamientos de Dios. Ahora bien, si nosotros no hemos nacido de nuevo, vean lo que sucede aquí en el verso 19.
Y manifiestas son las obras de la carne. Recuerden que tenemos que nacer del Espíritu, si no, dice aquí, que son adulterio. Si estamos pensando en la mujer o en el hombre de del prójimo o de la prójima, entonces ahí no hemos nacido de nuevo. Fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia, ¿saben qué es? ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús les dijo, ustedes han escuchado que se les dijo, no cometerás adulterio, mas yo les digo que si tú miras a una mujer con malos ojos, ya estás cometiendo adulterio. Esa es lascivia, el desear. Y luego dice, idolatría. La idolatría se puede ahorita en ese tiempo, en 2019, se puede definir de muchísimas maneras. Ay, es que yo no adoro a los santos, perfecto, pero ¿qué tal ese, qué tal lo otro, qué tal aquello, qué tal esto, qué tal el dinero? ¿Qué tal el tiempo para Dios que no se lo quieres dedicar? Quieres dedicar para ti, para mí, para mí, para mí, para mí. Y después sigue diciendo, dice, idolatría, hechicerías. ¿Cuáles podrían ser ahorita hechicerías? Oh, yo no practico eso, hermano. Hechicerías es desearle el mal a alguien. Si tú le deseas el mal a alguien, y si tú, por ejemplo, vas manejando y tú ves que un árbol está bien bonito de tu vecino y dices tú, ay, ojalá y se le seque. Eso es hechicería. Y es verdad que hay gente que sí. Sí, lo hace. Que Cristo Jesús, ¿qué es lo que dijo el hermano de Jesús, Santiago? Que dijo, este animalito, dice, no animalito, pero dijo, esto es difícil de amansar. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que dijo? Cuidado, Jesucristo dijo, cuidado con lo que sale de su boca, porque ya no regresa. Dice de ella mana vida. Exacto, ¿por qué? Porque con una palabra puedes salvarle la vida a alguien o con una palabra puedes quitarle la vida a alguien. Y luego sigue. Se pueden también hacer algo con alguna palabra. Ajá, también. Algo. Sí, el horóscopo, ¿no? Como el horóscopo. ¿Cuántas personas no se levantan y están queriendo a ver qué les depara el futuro? Si no lo leo. O sea que podemos nosotros ahorita en el 2019 podemos nosotros definir hechicería, todo eso en muchas formas. Y luego dice enemistades. Hasta en la misma iglesia hay enemistades. Después pleitos, celos. Hasta en la misma iglesia hay celos. Porque no respetamos los regalos de cada quien. Los regalos, cuando digo, es del Espíritu Santo. Dios nos ha dado regalos y tenemos que nosotros mirar cuál es el regalo que a cada persona le ha dado para que uno pueda respetar a esa persona. Por ejemplo, cuando uno está chico, bueno, yo que crecí con muchachillos jugando soccer o fútbol, y nosotros nos respetábamos, nosotros decíamos, ok, mira, este es bueno de portero, y lo poníamos de portero, porque estábamos chicos. Y acuérdense que Cristo Jesús dijo, aquel que no sea como estos pequeñines no van a entrar en el reino de los cielos. Y cuando uno está pequeñillo, uno lo respeta, uno dice, este es bueno de defensa, y el muchachillo se alegra, este es de delantero, es bueno para anotar goles, y uno mismo lo acomodan, y los mismos muchachitos se alientan, dicen, no, es que este es bueno para eso. Y ahorita ya crecemos y no. Ahorita crecemos y envidiamos a fulanito, ay sí, ya está otra vez diciendo esto, ya está otra vez hablando, ya está esto, o en el trabajo igual, ay sí, esto, aquel ira. Entonces no respetamos y Dios no quiere que hagamos nosotros eso, quiere que al revés, que nosotros estemos con gozo, porque acuérdense que un reino dividido no vence. Y si nosotros estamos divididos, no vamos a vencer. Vean lo que sigue diciendo, dice, disensiones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, tú tienes que ver esas cualidades en tu vida. Si yo no he nacido de nuevo, yo voy a ver esas cualidades, voy a decir, ay, yo tengo enemistades, yo he hecho esto, yo hago pleitos, celos, etc. Pero si yo he nacido de nuevo, yo voy a tener paciencia, amor, benignidad. Voy a amar a mi prójimo, a mi prójima. Yo no voy a tener esa disensión de pelear y de hacer lo que yo quiera. No. ¿Me explico? Entonces, ahora bien, vean lo que dice, hablando de la misma tema, vean lo que dice en 1 Corintios 13, 4 y 5. Okay, let's go to 1 Corinthians.
Welcome, sister. Lo tengo en inglés. 4 and 5. Lo tengo en inglés a la Biblia. Perfecto. Entonces, lo hablo yo en español y tú en inglés. 13. 13, 4 y 5. Ajá. We're talking about the selfishness, okay? What the Bible tells us about that, okay? We don't have to be selfishness. We don't have to be like that way, because God is telling us not to do that. Otherwise, we're going to see for our own selves rather than seeing for our neighbor, okay? So, 1 Corintios 13, 4 y 5 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactioso, no se envanece. Jactantioso. Ajá. So we are in 1 Corinthians 13, verse 4, and it reads, Love suffers long, and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It's not puffed up. El verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Entonces, no busca, si nosotros como cristianos buscamos lo nuestro propio, quiere decir que no tenemos amor. If we as Christians are seeking what benefits us or what's only for us, then we have no love. Si nosotros nos enojamos rápidamente, quiere decir que no tenemos amor. No hemos nacido de nuevo. If we quickly get angry, it means that we don't have love. It means that we're not born again. Si nosotros hacemos algo indebido, que decimos, ay, es que lo hice repentinamente, y hacemos algo indebido, en realidad no tienes amor. No estás viviendo en el Espíritu. If we do something that we're not supposed to, and we say, well, it's because of a quick response, then it means that we have no love. It means that we need to be born again. Y vean lo que Pablo les dijo a los de Filipenses, ¿ok? Pablo capítulo 2, verso 3. Let's see what Paul says to the Philippians. Let's go to Philippians chapter 3. Al parecer, si nosotros damos cuenta lo que cada escritor de la Biblia nos enseña, son guiados por el Espíritu Santo. If we take a close look at the writings of the Bible, we'll see that the authors were inspired by the Holy Spirit. Vean lo que dice en el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. In chapter 2, verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than himself. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús dijo, si alguien quiere ser el primero, sea el último? Do you remember what Jesus said to the disciples, if anybody wants to be first, let him be last? ¿Y se acuerdan cuando Cristo Jesús dijo, el Hijo de Dios no ha venido a que lo sirvan, sino a servir? Also remember when Jesus says, the Son of God has not come to be served, but to serve. Ahora vean lo que dice en 1 Corintios. Regresemos a 1 Corintios capítulo 10, verso 24. And if we go to the letters, we can see in 1 Corinthians chapter 10, verse 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 24. 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Verse 24 from chapter 10, let no one seek his own, but each one the other's well-being. Entonces, Pablo les dice a ellos, no, yo no quiero que ustedes estén buscando por ustedes mismos, yo quiero que busquen por su prójimo, por la persona que tienen a un lado de ustedes, busquen por ella o por este. Paul is saying to the Corinthians, I don't want you to be seeking your own well-being, seek for others' well-being. Ahora vean lo que dijo el hermano de Jesús, Santiago. Let's see now what the brother of Jesus said in the letter of James. Capítulo 3, verso 16. Chapter 3, verse 16. Vean lo que dice. Capítulo 3, verso 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Entonces, lo que Santiago dice, hey, si tú tienes ese tipo de carácter, ¿qué crees?
Tú no tienes el Espíritu Santo, tú tienes el otro espíritu. So James is saying, if you have the spirit of self-seeking, then you really don't have the Holy Spirit, but you have another spirit. Ahora vean lo que dice en Romanos. Let's see now the letter of Romans, Romanos capítulo 15, verso 2. chapter 15, verse 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amen. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Nosotros, recuerden que tú estás creciendo en Cristo Jesús, pero si tú te mueres a ti mismo y tú ayudas a tu prójimo, tú estás edificando a ese prójimo. Remember that you are living for Christ, and if you let self die and you are concerned for the well-being of your neighbor, then you are working for Christ. Ahora vean lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de este tema que estamos tratando. Now let's go to the Old Testament, see what it shows about our theme. Proverbios capítulo 11, And if we go to the book of Proverbs, chapter 11, verso 25. verse 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. 11:25. And it reads, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Entonces la palabra de Dios aquí le está dando a uno esa fe o esa esperanza de saber que no te vas a quedar sin nada si tú como persona buscas el beneficio de otra persona. So the Word of God assures us that as we seek others' well-being, we will never be empty. Por eso dice, el alma generosa será prosperada. Si tú eres generoso en dar, en ayudar, tú serás prosperado. The Bible says that if we are concerned about giving, the generous soul will be prosperous. Ahora también ahí mismo en Proverbios, vean lo que dice en el capítulo 18. Let's go now to chapter 18 of the same book. En el verso 2. Verse 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. A fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos nosotros presentándonos a otros? ¿Cómo estamos nosotros dirigiéndonos a otros? So how are we presenting ourselves to others? How are we directing ourselves towards others? Ahora vean lo que dice ahí mismo en el Antiguo Testamento en Salmos. Now in the same testament, in the book of Psalms, Vean lo que dice en Salmos 119. chapter 119, Verso 119, en el verso 36. verse 36. Vean lo que dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Amen. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. Si nosotros queremos a tener esa avaricia o inclinarnos a tener algo más o mucho, entonces nosotros estamos siendo egoístas, estamos siendo selfishness. If we are concerned for motivations of covetousness, or in other words, seeking for other people things or things that they possess, virtues perhaps, then we are cherishing evil in the heart, and covetousness is being selfish. Les voy a dar 2 versos más, y esto Cristo Jesús lo dijo, ¿ok? I would like to share 2 more verses, and this are from Christ. Vean lo que dice en Marcos. In the book of Mark, Marcos, capítulo 12, chapter 12, verso 31. verse 31. 12, verso 31 dice, la palabra de Dios dice, y el segundo
Fíjense, cómo es semejante la otra tabla de la ley. Vea cómo Cristo Jesús lo dijo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. And the second, like it, is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Entonces Cristo Jesús dice, hey, ustedes, como dice en Romanos capítulo 7, cuando dice, ustedes judíos, lo que quieren hacer no lo hacen, mas los gentiles, lo que ustedes quieren hacer, ellos lo hacen. So it's as Jesus says to the Jews, and it's also found in the letter of Paul in Rome to the Romans, whereas he says to the Jews, what they want to do, they don't do, and the Gentiles, what they don't want to do, that's what they do. Entonces, les dice aquí, si ustedes se creen guardar los 10 mandamientos, recuérdense que el segundo mandamiento es así como el amar a tu prójimo como a ti mismo. So Jesus says to those that are seeking to obey the commandments, the 10 commandments, that the second, which summarizes them, both of them, but the second one is in regards to loving your neighbor as yourself. Ahora, otro verso más de la Biblia que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, en Marcos, capítulo 8, verso 34. In the book of Mark, chapter 28, 8, verse 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. So again, Mark chapter 8, verse 34. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whomever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Entonces Cristo Jesús dice, tú que en el 2019, en el 2019, dices ser cristiano. So Jesus Christ says to each one of us, you that call yourself Christian today in 2019, Y si nosotros como cristianos estamos queriendo seguir a Cristo Jesús, and if we as Christians are seeking to follow Christ, y si nosotros no hemos nacido de nuevo, and if we have yet to be born again, si nosotros no hemos crucificado a nosotros mismos en la cruz de Cristo, if we have not put self up in the cross with Christ, entonces aquí no estamos haciendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. then we're not doing what Jesus asked his disciples. Dice, niéguense a sí mismo He y says, tomen su cruz y deny síganme. yourself and follow me. Y nosotros lo que queremos hacer es salvar nuestra vida, And what we want to do is to save our lives, es tener cosas, is to have stuff, es estar endrogado con el montón de deudas, is to be so obsessed with the depths of the world. y después ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar y se nos olvida la obra del Señor, se nos olvida el leer la Biblia, se nos olvida todo. So we just think work, and we forget about reading the Bible, and we forget about praying. Nosotros nos pensamos nomás en nosotros mismos. We only keep thinking about ourselves. Se nos olvida lo que la palabra de Dios dice, de dar. ¿Cómo le voy a dar a mi prójimo si yo trabajé duro para dar? ¿Cómo le voy a dar? Then we just keep thinking about ourselves, and we ask ourselves, well, how can we do this for our neighbor? I need it for myself. Well, I just keep thinking about myself. ¿Cómo es que yo voy a dejar mi tiempo para ir con aquella persona a orar? How is it that I would take time from my schedule to go and pray with this person? ¿Cómo es que yo voy a hacer a un lado mi tarea diaria para venir el miércoles aquí a adorar y a orar? ¿Cómo? Yo tengo cosas que hacer. How is it that I need to take the time to go Wednesday night to the church and pray when I have my own things to do? Pero Cristo Jesús nos invita y nos dice, por favor, no sean egoístas. But Jesus Christ says to each one of us, please do not be selfish. Por favor, niéguense a sí mismos. Please deny yourself. Entréguense a mí. Submit yourself to me. Denme en su corazón. Give me your heart. Y créanme, como ya lo leímos, dice que toda esa alma será saciada, será prosperada. And he says,
every soul will be filled, will also be satisfied. Bueno, que Dios nos ayude y que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios. May God help us and may He enable us to think, meditate of His Word. Oremos. Let's pray. Amante Dios, gracias Señor porque nos permites abrir tu palabra y nos permites, Señor, meditar en ella. Beloved Father, we want to thank you because you allow us to read your Word and to think of it. Ayúdanos, Señor, a meditar y a caer a tus pies, porque muchas veces no tenemos esa convicción, Señor, para hacerlo. Help us, O Lord, to meditate upon your Word and to fall on your feet because we have no strength to do so. Mantente con nosotros, Señor. Please remain with us. Te lo pedimos todo en su nombre de Jesús. Amén. We ask you all these things in the name of Jesus. Amén.